Y voy a iniciar con un teorema. El cual dice lo siguiente. Si f es una función de dos variables, de x y y, para la que la parcial de f con respecto a x y la parcial de f con respecto a y son continuas, en una región abierta digamos una región R mayúscula, entonces f es diferenciable en esa región. Vamos a un ejemplo práctico. Supongamos que tuviéramos la función f en dos variables x y y dada por 2x más 3y cuadrado. Y lo que queremos es saber si f es diferenciable. Para poder contestar eso, encontramos primero f de x, que en este caso sería 2, y f de y, que sería 6y. ¿Es correcto? ¿Alguna pregunta ahí? Ok. Entonces, ambas son funciones, por lo tanto, son funciones polinomiales, por lo tanto, son continuas. ¿Y en dónde van a ser continuas? Pues van a ser continuas en R2. Esa sería su región. Por lo tanto, f es diferenciable y continua en R2. Cambiando un poco el tema, pero ya pasando a otra área, podemos escribir que si para un delta x y un delta y pequeños, entonces delta z es aproximadamente igual al diferencial de z. El símbolo quiere decir aproximadamente igual. No iguales, pero sí aproximadamente. Por lo tanto, es prudente asumir que el diferencial de z
es igual a f de x por delta x más f de y por delta y. Y esto nos motiva a resolver problemas donde tenga que intervenir las mediciones. Veamos este problema. Dice, el error producido al medir cada una de las dimensiones de un cilindro. Aquí se refiere a un cilindro normal, ¿ok? Y nosotros vamos a hablar de los cilindros infinitos, que fue lo que vimos uno de los primeros temas. Pero aquí estamos hablando de un cilindro normal. Es más o menos, digamos que 0.1 milímetro. Las dimensiones del cilindro son R igual a el radio igual a 40 centímetros y la altura igual a 60 centímetros. Utilizar un diferencial de B, que quiere decir diferencial de volumen, para estimar el error propagado y el error relativo en el volumen calculado del cilindro. Veamos la solución. Primero deberíamos de plantear el volumen de un cilindro. ¿Alguien se recuerda cuál es el volumen de un cilindro? Ahorita le tomo. Pi por R cuadrado está bien. Pi por R cuadrado por H. Por eso cuando empecé la clase decía que es un cilindro normal. Porque los cilindros que nosotros vimos en las primeras, en la primera o segunda unidad eran infinitos. ¿Ah? Incluso había cilindros cuya base iba a ser una elipse o podía ser una parábola, o sea, de muchas formas, ¿no? Pero este es un cilindro normal y está bien, ese sería el volumen de ese cilindro. Entonces, a pesar de que esa es una fórmula, nosotros podemos comenzar a contactar lo que hemos aprendido en el curso. Esta básicamente sería una función de dos variables. Sería el volumen en función de dos variables. ¿Qué variables? R y H. Entonces podemos decir que el volumen
Es una función de R y de H y está dado por esa fórmula. Pi R cuadrado por la altura. ¿Verdad? Entonces, un diferencial de volumen, ¿cómo se calcularía? Recordamos la definición que pusimos acá arriba. Z sería el volumen, X sería R y Y sería H. Entonces el diferencial sería el volumen, la derivada parcial del volumen con respecto de de R por el diferencial de R, más la derivada parcial con respecto de H por el diferencial de H. Probablemente suene un poco raro eso, pero así es. Lo que pasa es que uno normalmente tiende a trabajar con X y Y, pero puede cambiar sus variables. ¿Alguna pregunta en ese cambio de variables? Ok. Pero de esta expresión que tenemos arriba podemos encontrar la parcial con respecto a R. ¿Cuál sería la parcial con respecto a R? ¿Perdón? ¿Esa sería la derivada parcial? ¿Sí? ¿Pero y qué hizo la pi y el h? ¿Se lo robó o qué? Sería 2 pi RH. ¿Estamos de acuerdo? La idea estaba bien. Y también podemos calcular la derivada parcial con respecto a h. ¿Cuánto sería la derivada parcial con respecto a h? La derivada sencilla, ¿no? Sería pi r cuadrado. Ahí no creo que haya duda, ¿no? Entonces el diferencial de b sustituyendo nos va a quedar BR, que es 2 pi RH por el diferencial de R más BH, que es pi r cuadrado por el diferencial de H. De esa expresión conocemos todo. ¿Por qué? Entre los datos nos dijeron que R era 40, R llevaba 40 centímetros, H era igual a 60 centímetros, y DR y DH van a ser iguales, porque decía que se cometía el mismo error. Entonces DR y DH eran 0.1 milímetro, pero 0.1 milímetros sería bueno convertirlo que sería igual a más o menos siempre 0.01 centímetro, porque un centímetro tiene 10 milímetros. Y necesitamos que todo nos quede en la misma dimensión. Si no, no podríamos meterlo acá y podríamos tener problemas. Entonces el diferencial de volumen nos quería que sería igual a 2 pi r, que es 40, por la altura, que es 60, por dr, que es 0.01, más pi por r cuadrado, que sería 40 al cuadrado, por el diferencial de h, que también es 0.01. Y ahí solo sería de hacer una simple operación. Y a mí me dio aproximadamente, ¿por qué pongo aproximado? Porque voy a usar 3 cifras decimales, 201.062. Y vea que como tenemos r cuadrado aquí, ¿no? En esta fórmula, como tenemos r por h serían centímetros cuadrados, pero el diferencial de r también está en centímetros. Por lo tanto, todo va a estar en centímetros al cubo. En cualquiera de los dos lados tiene que ser lo mismo. Aquí serían centímetros cuadrados, por centímetros nos quedaría siempre centímetros cúbicos. Entonces, lo que nos preguntan es el error propagado. Entonces podemos contestar el error propagado
es exactamente ese valor de 201.062 centímetros cúbicos. Pero para calcular el error relativo, nos va a quedar que va a ser el cambio en el volumen dividido entre el volumen, que para nosotros va a ser aproximadamente el diferencial de volumen dividido entre volumen. Solo no he calculado el volumen. El volumen sería igual a pi r cuadrado, como me lo dictaron, por h. Por lo tanto, el volumen es pi por el radio, que dijimos que vale 40, pero elevado al cuadrado por 60. Eso quiere decir entonces que B es igual a, al hacer ese producto me dio 301.592.89. Siempre centímetros cúbicos. Por lo tanto, el error relativo va a ser el cociente de lo que habíamos dicho. En este caso sería dB, que es 201.062, dividido entre el volumen, que es 301.592.89. Y eso nos va a dar en total, o aproximadamente otra vez, 0.0003066 al final. Pero hay otro tipo de error que es bueno considerar, que es el error, aquí me hizo falta una R, ahí está, el error relativo, me hizo falta, como decía, el porcentaje del error relativo, que es como normalmente se da, o sea, tiene más significado dar el porcentaje, porque ahí nos quedamos igual, error relativo 0.00, como que nos quedamos como que a saber qué está pasando. Entonces lo que se hace es que se multiplica el valor anterior por el 100%, y eso en números aproximadamente tendríamos que correr dos cifras el punto decimal, y por lo tanto el error sería 0.066%. Aquí terminamos el 13.4 con fecha hoy 4 del 10, ¿verdad? Es primera vez que pongo el mes. No había puesto todavía el mes hasta hoy. No sé si quieran preguntar algo. Es un tema bastante sencillo, solo que la clave fundamental está en el diferencial. Primero tiene que tener una ecuación que me tenga el volumen como una función de las variables que sean necesarias. En este caso, pues solo se necesitan dos variables. Reconocer que es una función de dos variables, y una vez que la reconoció, entonces puede calcular el diferencial del, digamos en este caso, del volumen por medio de esta fórmula, ¿no? O sea, el diferencial de volumen va a ser la derivada parcial del volumen por el incremento de la primera variable, digamos que era R en nuestro caso, y después que sería con respecto de Y. Vamos a abrir entonces una nueva página, que es el tema que nos tocaría, y el título es el 13.5, regla de la cadena.
entremos de una vez de lleno a enunciar la regla de la cadena. Esta regla de la cadena la tuvieron que haber visto para una variable. Cuando uno quiere derivar, por ejemplo, el seno cuadrado, lo que aplica cabalmente es la regla de la cadena. Entonces, lo que vamos a tratar es de verlo como se ve en en 2 o 3 más variables. Comencemos, digamos que sea W una función de 2 variables. Después generalizamos para 3. F es derivable tanto en X como en Y. Eso es importante, si no se puede derivar, no podemos hablar de lo que vamos a hablar. Pero supongamos si X fuera una función del tiempo. ¿Cómo escribo X una función del tiempo? Pues simplemente le pongo un nombre a la función como G y entre paréntesis pongo la T. Ahí lo que estoy diciendo es que X es una función del tiempo. De una forma similar podríamos decir que Y también es una función del tiempo. Pero ya no ponemos G, sino que tenemos que poner otra letra, digamos H. F ya no, porque F está aquí arriba. Entonces básicamente ahí hay prácticamente tres funciones, donde W es una función de X y Y, pero X es una función del tiempo y Y también es una función del tiempo. Y aseguramos que ambas derivables en T. Entonces, el diferencial de la variable W o W, como dicen muchos, con respecto a T, fíjese que voy a derivar W con respecto a T. Y W depende solo de X y Y, pero sé que X también depende de T y Y también depende de T. En pocas palabras, yo sé que W depende entonces de T. Por lo tanto, sí lo puedo derivar. Entonces, la derivada de W con respecto de T va a ser igual a la parcial de W con respecto de X por la derivada de X con respecto de T, más la parcial de W con respecto de Y por la derivada de Y con respecto de T. Eso es básicamente la derivada por regla de la cadena. También lo podemos escribir como, usando nuestras nomenclaturas que hemos estado usando en las últimas unidades, en los últimos temas, podemos poner la parcial de W, que lo podemos sustituir por W de X, por dx en dt, más W de Y por dy en dt. Y cualquiera de las dos formas es lo mismo, solo que uno está escrito de una manera más práctica, digamos, que la otra. Pero veamos un ejemplo entonces rápido. Supongamos que W fuera una función en X y Y, por ejemplo, X cubo por Y a la cuarta más 5X a la cuarta por el seno de 4Y, de 3Y vamos a poner, de 3Y. Nos dicen que X de T, todos estos son datos, X de T es igual al seno de T, y también nos advierten que X de 0 es igual al seno de 0 y eso va a ser igual a 0. ¿Qué otro dato nos dan? Pues nos dan que Y de T es, digamos, a E a la T y Y de 0
pues es igual a e a la 0 y eso sería igual a 1. ¿Qué es lo que pide el problema? Dice hallar la derivada de w con respecto a t, pero evaluado esa línea que está ahí es calculado para t igual a 0. Entonces la solución será tratar de aplicar la regla de la cadena dada ahí arriba. Entonces podríamos comenzar que la derivada de w con respecto a t va a ser igual a la parcial de w con respecto, o si quiere usamos la forma más simplificada, sería w de x, la parcial de w con respecto de x por dx en dt, más la w con respecto de y por dy en dt. Entonces, del problema podemos tener la siguiente información. Primero, la parcial con respecto de x de w. Eso lo miráramos aquí arriba. La derivada parcial sería el 3 baja a multiplicar, le quitamos una unidad al de la x cuadrado y lo demás queda constante, y a la cuarta. En la siguiente bajamos el 4 por 5 sería 20x al cubo por el seno de 3y. Con eso ya terminamos la w con respecto de x. Ahora hagamos la parcial con respecto de y. En la primera expresión, estoy viendo aquí arriba, el x cubo queda igual, la derivada de y a la cuarta es 4 veces, por lo tanto sería 4x cubo por y al cubo. El seno sería el coseno, pero como derivaríamos 3y me quedaría multiplicado por 3, por lo tanto me quedaría 15x a la cuarta, que no varía, por el coseno de 3y. Ahí tenemos exactamente las dos expresiones. Esas dos expresiones entonces las vamos a sustituir, pero antes de sustituirla sería bueno encontrar dx y dt, porque las vamos a necesitar también. O sea, en pocas palabras, ya hicimos wx, wy, y ahora nos falta dx en dt. Y tratemos de encontrar entonces dx en dt. Ahí dejé, ahí más o menos todavía vista la x, es seno de t. De la derivada del seno, estoy viendo ahí arriba, la derivada del seno es el coseno de t. Y ahora vamos a encontrar la derivada de y con respecto de t. La derivada de y con respecto de t sería igual a e a la t, porque no cambia, ¿no? Ya tenemos entonces los 4 valores y los vamos a sustituir. Por lo tanto, nos va a quedar que la derivada de w con respecto de t va a ser igual a la parcial con respecto de x. Vamos a poner corchetes, 3x cuadrado, y a la cuarta, más 20x cubo por el seno de 3y, y eso multiplicado por el coseno de t. Luego tendríamos más, voy a ponerlo aquí abajo porque se mira que las expresiones son algo largas. La w de y, que lo tengo con azul, y es 4x cubo por y al cubo más 15x a la cuarta por el coseno de 3y. Y eso está multiplicado por e a la t. Ahí solo estaría la derivada de w con respecto de t, pero ellos nos pidieron la derivada de w con respecto de t cuando t era igual a 0. Entonces, como todo lo tenemos aquí arriba como términos de x y y,
entonces va a ser prudente hallar X y hallar Y para ese valor de T. Entonces nos damos cuenta que la X, ¿cuánto vale? La X era seno de T. Por lo tanto, X de 0 era igual al seno de 0. Ya lo habíamos hecho, pero lo vamos a volver a hacer. Por lo tanto, X vale 0. Y de una forma similar, como Y es igual a E a la T, eso quiere decir que Y de 0 era igual a E a la 0 por T. Eso quiere decir que entonces Y vale 1. Con esos valores entonces ya podemos calcular el diferencial de W con respecto de T para el valor de T igual a 0. Esto nos va a quedar entonces entre el primer corchete 3 por X cuadrado, pero X cuadrado vale 0 al cuadrado por Y a la cuarta que vale 1 más 20 por X al cubo que vale 0 por el seno de 3. Eso multiplicado por el coseno de T. Pero el coseno de T en este caso sería coseno de 0, que sería en este caso también 1. Más 4 por X que vale 0 al cubo por Y que vale 1 al cubo más 15 X a la cuarta, pero X a la cuarta sigue valiendo 0 por el coseno de 3 y todo eso multiplicado por 1. Bueno, la derivada de W con respecto a T, cuando T es igual a 0, nos quedaría que sería igual a 0. ¿Alguna pregunta entonces? Claro, esto se empieza a ver como medio complicado cuando miramos problemas de palabras, pero los problemas de palabras ustedes lo sienten complicado porque a veces no han llegado a comprender cómo se ataca un problema de palabras, ¿verdad? Entonces, les voy a poner un ejemplo para que más o menos tengan la idea de qué es lo que más o menos debe uno aprender en este curso. Entonces el ejemplo dice lo siguiente: dice que dos objetos recorren trayectorias elípticas dadas por las ecuaciones paramétricas, tema que ya vimos, dadas por las ecuaciones paramétricas, y vamos a poner con color verde el primer objeto. El primer objeto vamos a definir que x1, o nos lo dan, igual a 4 veces el coseno de t, y que y1 es igual a 2 veces el seno de t. Ahí te estamos proponiendo los datos. El segundo objeto
nos indican que X, aquí le voy a poner X2, o sea, el subíndice 1 es objeto 1, y ahora le voy a poner el objeto 2, pero siempre va a ser términos de X. Va a ser igual a 2 veces el seno de 2t, y Y2 va a ser igual a 3 veces el coseno de 2t. La pregunta ahí dice, ¿a qué velocidad o ritmo cambia la distancia entre los dos objetos? Cuando t es igual a pi. Dentro del problema que estamos tratando de resolver, nos ayudan porque dice que los dos objetos tienen trayectorias elípticas, pero eso debiéramos nosotros de concluirlo. Entonces el libro, pues ni modo, así lo hizo, pues yo así lo puse también. Entonces yo con las ecuaciones paramétricas puedo saber cómo es la trayectoria. Recuerde que cuando t es igual a 0 va a empezar la trayectoria, ¿cierto o no? Entonces, vamos a analizar uno por uno. Veamos el primer objeto. No, o sea, vamos a aceptar lo que dice el libro, que sí son elipses, pero lo vamos a, como quien dice, a mostrar, no demostrar, sino lo vamos a mostrar de acuerdo a los datos que nos dieron. Vamos a analizar el primer objeto. Lo que necesito es la trayectoria de ese primer objeto, porque si yo tengo que hacer su trayectoria, sea su desplazamiento, solo tengo que derivar y ya tengo la velocidad. Si me pidieran la aceleración, pues derivo 2 veces y obtengo la aceleración. ¿Podemos verlo así fácil? Me imagino que sí. Entonces, el primer objeto ya lo hicimos en varias oportunidades. Tendríamos que x1 es igual a 4 coseno de t y que y1 es igual a 2 veces el seno de t. Y si queremos ver la gráfica, podríamos hacer una tabla dándole valores a t. Pero a nosotros se nos va a hacer mucho más fácil lo que aprendimos. Aquí lo que tratamos es de despejar, por ejemplo, el coseno de t en la primera y en la segunda el seno de t, con la intención de elevarlas ambas al cuadrado y obtener los resultados que estoy poniendo. Si hay alguna pregunta, ahí la recuerda, por favor la pide y yo con mucho gusto le ayudo. Una vez que ya las tengo al cuadrado, las podemos sumar. Por lo tanto, x1 al cuadrado sobre 16 más y1 al cuadrado partido 4 va a ser igual al coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t. Pero el objetivo era ese, que ese se convierte en 1. Por lo tanto, la ecuación del primer objeto sería x1 al cuadrado partido 16 más y1 al cuadrado partido 4 y eso es igual a 1. Pero esa ecuación la conocemos, ¿cierto o no? ¿Qué ecuación es? Pues sí, en efecto es una elipse. ¿Qué más? ¿Será elipse horizontal o será elipse vertical? ¿Se recuerdan que les dije cuando empezamos a dar el curso? Dije, mira, hay que aprenderse bien todas las cónicas. ¿Por qué? Porque eso va a estar saliendo a cada rato, les dije. Entonces es una elipse horizontal, de acuerdo a la seña que hizo alguien por ahí, con A
igual a 4 y b igual a 2. Vamos a dejarlo ahí porque son los datos más importantes para hacer la elipse. Y nos vamos a concentrar ahora en el segundo objeto. Entonces, para el segundo objeto, nos dijeron que x1 era igual a ¿qué cosas? Perdón, x2 es igual a 2 veces el seno de 2t. Tiene que ser 2 porque su índice es el tipo de objeto. Entonces, x sub 2 es igual al 2 veces el seno de 2t. Y y2 era igual a 3 coseno de 2t. Aquí hacemos casi el mismo procedimiento que hicimos arriba, despejando el seno y el coseno. Por lo tanto, nos va a quedar que x2 partido 2 es igual al seno de 2t, por un lado. Y por el otro lado, y2 partido 3 es igual al coseno de 2t. Si elevamos al cuadrado a todos los miembros de las dos igualdades, nos quedaría entonces x2 al cuadrado partido 4 es igual al seno cuadrado de 2t. Y en el otro lado nos quedaría y2 al cuadrado partido 9 es igual al coseno cuadrado de 2t. Y si sumamos lados izquierdos y lados derechos, nos quedaría entonces x2 al cuadrado partido 4 más y2 al cuadrado partido 9 igual al seno cuadrado de 2t más el coseno cuadrado de 2t. Y ahí volvemos a caer la misma. Esto nos va a dar 1. No tiene nada que ver el doble ángulo, triple ángulo, siempre la identidad nos va a dar 1. Donde habría problema es que una fuera seno de 2t y la otra fuera coseno de 3t. Ahí sí ya no. Entonces concluimos que x2 al cuadrado partido 4 es más y2 al cuadrado partido 9 es igual a 1. Y aquí volvemos a caer con nuestras conclusiones. Primero va a ser una elipse. ¿Y ahora qué tipo de elipse será? Vertical. ¿Y qué valores nos interesan? Pues que A es igual a ¿cuánto? Como A siempre es el más grande, va a ser que está abajo de la Y, por eso es vertical. Por lo tanto, A es igual a 3 y B es igual a 2. Esos valores quiero que me los dicten cuando, bueno, lo vamos a necesitar, pues necesitamos tenerlos ahí a mano para poder hacer la figura. Hagamos por acá la figura y vamos a hacer las dos a la vez. Entonces, para el primer objeto dijimos que era una elipse horizontal con A igual a 4. Todo lo va a hacer con verde. 1, 2, 3, 4. Si A se extiende 4 a la derecha, también se debe extender 4 a la izquierda. Y la B se extiende 2. Por lo tanto, los puntos por donde debe pasar la elipse los estoy marcando ahí. Vea que no tuve necesidad de encontrar el foco. Solo con esos dos es suficiente. Y la curva la vamos a hacer un poquito gruesa para que quede bonita. Y qué tan chata es o qué tan cosa, no importa. Lo importante es tener la idea. Más o menos, ¿estamos de acuerdo? Entonces con verde estamos haciendo todo lo que es el primer objeto. ¿Alguna pregunta? Ahora la pregunta que yo le hago a usted es en dónde empieza el movimiento. De esos 4 puntos que están marcados, lo más seguro es que uno de ellos es en donde empieza el movimiento. ¿En cuál de esos 4 puntos sería?
Para saberlo simplemente hace t igual a 0. Con t igual a 0 en la primera elipse, ¿cuánto valía la x? Sería el coseno de 0, pero el coseno de 0 es 1. 1 por 4 es 4, o sea que la x vale 4, ¿cierto o no? ¿Y la y cuánto valdría? Para t igual a 0 el seno es 0. Por 2 es 0, por lo tanto la x vale 4 y la y vale 0. Por lo tanto aquí está el punto inicial. Pero si ese es el punto inicial, ¿para dónde va a agarrar el objeto? ¿O va a agarrar para acá arriba o va a agarrar para acá abajo? ¿Cuál de los dos cree usted que es? ¿Ah? Ahí lo que tendría que hacer, aquí pongámosle, el punto inicial va a ser para t igual a 0. Para ver otro punto puedes ponerle cualquier valor de t. Cualquiera. Puede ser pi medios, puede ser pi cuartos, puede ser pi sextos, el que ustedes quieran. Yo voy a escoger pi cuartos. No, perdón, voy a escoger pi medios. ¿Por qué yo voy a escoger pi medios? Porque tanto el seno como el coseno tienen, o uno es 0 y el otro es 1. Entonces nos vamos aquí a las ecuaciones y aquí nos damos cuenta que el coseno de pi medios, ¿qué sería? 0. Por 4, 0. Por lo tanto la x vale 0. ¿Y la y cuánto valdría el seno de pi medios? 1. Por 2 sería 2. Entonces me quedaría el punto para la x 0 y para la y 2. ¿Qué sería el punto? Que lo voy a marcar acá. Este sería para t igual a pi medios. Por lo tanto, ese objeto empieza donde está el punto inicial y se va a ir yendo en ese sentido que ya marcamos. Voy a ponerlo más fuerte. Si hay alguna pregunta en el sentido, por favor me avisa. Seguro que va a seguir para acá. Mientras más seguridad quiera usted, tiene que, ¿cómo se llama? Evaluar más valores. ¿Alguna pregunta ahí? Porque tiene que ir quedando bien claro por todo lo que continúa, porque todo lo que continúa va a ser mucho más práctico todavía. Ahora nos interesa la elipse vertical, que la tenemos ahí los datos. A es igual a 3 y B es igual a 2. Entonces con color anaranjado voy a contar 1, 2 y 3. Aquí estaría el primer punto. Pero B, aquí sería el del menos 3, pero el B vale 2. Positivo y negativo. Ahí están los 4 puntos. ¿Alguna pregunta de los 4 puntos? Entonces la gráfica en efecto es una elipse como dijeron ustedes, vertical. Esa se me torció un poquito la última, voy a tratar de hacerlo mejor. ¿Y será que dónde empieza la otra entonces? La otra, la anaranjada, ¿en dónde empieza? Volvemos a hacer lo mismo. Para t igual a 0, ¿cuánto me queda acá? Sería el seno de 0 por 2, 0. ¿Cierto o no? Entonces la x vale 0 y la y ¿cuánto vale? Esto valdría 2 por 0, 0. El coseno de 0 es 1. Por lo tanto dije aquí 0 y aquí ¿cuánto me quedaría? 0 y 3. ¿Y dónde está ese punto 0 y 3? Está aquí arriba. Este va a ser mi punto inicial del segundo objeto. ¿Alguna pregunta ahí?
¿Y a dónde se mueve? ¿Hacia abajo, o sea, para este lado o para este otro? ¿Está claro que este es el punto inicial? Ok, ¿para dónde se va a mover? ¿Para acá o para acá? Entonces hacemos lo mismo. Evaluamos ahora para t igual, digamos, a pi medios. Entonces para t igual a pi medios, aquí le da punto inicial, t igual a 0 también. Entonces para t igual a pi medios, ¿cómo nos quedaría la x y la y del segundo objeto? Estamos acá. Entonces para seno de 2 veces pi medios se quedaría seno de pi. Pero el seno de pi, ¿cuánto vale? Menos 1. Por lo tanto el punto va a ser menos 2 para la x. Voy a anotar por aquí antes de que se me olvide. Después lo paso, porque no va a hacer que se me olvide. Y para coseno de 2 veces pi medios, ¿cómo me quedaría? Sería el coseno de pi. Pero el coseno de pi vale 0. Por 3 sería 0. Por lo tanto, localizamos el punto menos 2, 0, que estaría exactamente acá. Por lo tanto, nuestro objeto se está moviendo en esta forma. Aquí solo le voy a poner que aquí calculamos para t igual a pi medios. Solo voy a corregir aquí, voy a poner, bueno, aquí voy a cambiar t igual a pi medios, pero con verde para que se recuerde que es por la condición de el tipo de objeto. Y aquí voy a borrar el menos 2, 0. Bien. Ahí lo que tenemos es un diagrama de la interpretación del problema. Todos los problemas de palabra, en lo posible, siempre hay que hacer un diagrama. Ahora leamos qué es lo que quiere el Santo Señor acá. Veamos la pregunta. Dice, ¿a qué velocidad o ritmo cambia la distancia entre los dos objetos cuando t sea igual a pi? No me preguntan cuánto vale la distancia entre ellos, sino me preguntan a qué velocidad o ritmo cambia la distancia entre los dos objetos cuando t es igual a pi. Vea que cuando t es igual a pi, pero no vamos a hacer énfasis en eso, solo para ilustración. Aquí va cuando iba a pi medios. Quiere decir que probablemente aquí va a ir cuando sea pi. ¿Cierto? Y el otro posiblemente vaya por acá. Pero en términos generales, supongamos que nosotros tenemos que el primer objeto va por aquí y el segundo objeto va por acá en un instante t. No estoy diciendo que es exactamente así. Solamente estoy diciendo que en este punto es para t, un valor t, pero también este punto que marqué acá, también sería para t, para el mismo t. ¿Estamos? Entonces, entre esos dos puntos puedo trazar un segmento de recta que los una. A ese no me gustó porque es anaranjado. Le vamos a poner este verde. Sí, este está bonito. Y le puse D. ¿Por qué le pondría D? Porque si es un segmento tiene una distancia, ¿cierto? No un valor, una magnitud. ¿Cómo se calcularía esa D entonces? Solo voy a hacer un pequeño... Vamos a quitarle un poquito el tamaño de la... Entonces necesito poner D. Pero para poner D usted se debe recordar de algo. Si a esto le llamamos el punto 1 y a este otro le llamamos el punto 2, entonces D no va a ser más que la distancia entre el punto 1 y el punto 2. Pero ¿cuáles son las coordenadas del punto 1?
Como el punto 1 es lo que ha caminado el objeto a un tiempo t. Por lo tanto, el punto 1 va a tener coordenadas en x para el primer objeto. ¿Cuál era la ecuación del primer objeto? La ecuación del primer objeto para x era 4 coseno de t. Así lo ponemos entonces. 4 coseno de t. ¿Y la y? ¿Cuánto valía la y? 2 seno de t. Y el punto 2 lo podríamos escribir con sus respectivas ecuaciones también, pero para el segundo objeto. O sea, 2 veces el seno de 2t, coma, muy bien, gracias, 3 veces el coseno de 2t. Esa sería una manera. La otra forma sería, podríamos dejar que P1 tiene coordenadas x1, y1 y P2 tiene coordenadas x2, y2. Independientemente de qué ecuaciones quiera utilizar, vamos a sustituirlas en la distancia. Eso quiere decir que D, si quiere voy a sustituir la D por S porque hay muchas Ds. Y prefiero usar en todo caso que no se confunda. Y aquí le vamos a poner entonces la S. Entonces S va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Vamos a ponerlo con otro color porque ese S para remarcar algo está muy bien. Cuando ya no se remarca entonces puede haber problema. Sería la raíz cuadrada de x2 menos x1, que es la distancia entre dos puntos, al cuadrado, más y2 menos y1 también elevado al cuadrado. Y todo eso, la raíz cuadrada, llegaría hasta ahí. Esa sería la raíz cuadrada. Pero como nos piden la velocidad, entonces nosotros vamos a calcular la derivada de S con respecto de t. Pero usando la regla de la cadena, esto va a ser la parcial de S con respecto de X le vamos a poner su índice 1 porque ese va a ser del recorrido 1 por dx de 1 en dt más la parcial de S pero con respecto de x2 por la derivada de x2 con respecto de t más la parcial de S pero con respecto de y1 por la derivada de y1 con respecto de t más, solo me falta la y2 más la parcial de S con respecto a y2 por la derivada de y2 con respecto de t. Primero vamos a obtener todas las derivadas. Por ejemplo, la derivada de x1 con respecto de t, nos vamos a ver quién era x1. Subimos un poco
y x1 era 4 coseno de t. ¿Cuál sería su derivada? Estoy acá. Tengo que derivar este y tengo que derivar este otro. Así que hagámoslo de una vez. Este sería menos 4 seno de t y este sería 2 coseno de t. ¿Quedó claro? Ok, no es nada difícil. Lo que pasa es que la información no está pegadita. Entonces, pero nos quedaría que entonces que dx1 en dt sería menos 4 seno de t. Y podríamos encontrar la derivada de y1 con respecto de t, que dijimos que era 2 coseno de t. Eso sería respecto al primer movimiento, y respecto al segundo tendríamos dx2 en dt. Pero recordemos que x2 era, ahí está, 2 seno de 2t. Entonces la derivada de esto sería 2 por el 2, 4, y la derivada del seno, coseno de 2t. Entonces sería 4 coseno de 2t. Y la derivada de y2 con respecto de t, nos vamos otra vez a subir a ver quién es y2. 3 coseno de 2t. Entonces aquí nos quedaría, el coseno nos va a quedar negativo y el 2 me va a quedar por 3, entonces me va a quedar menos 6 seno de t. Seno de 2t. Menos 6 seno de 2t. Estos 4 valores son los que vamos a sustituir. Este valor, este otro y este otro lo vamos a sustituir acá. ¿Alguna pregunta? No es difícil, ¿cierto o no? Pero ahora necesitamos las parciales de S con respecto a las X. Entonces, regresamos. ¿Quién era S? Lo voy a poner con negro o con azul, con otro color porque ese verde no me gusta. Como S es igual a la raíz cuadrada, está acá, yo le recomiendo que use el nivel cuadrado a ambos lados, porque derivar la raíz cuadrada le va a bajar 1/2 y todo esto le va a la menos 1/2 y de ahí lo deriva de lo que está dentro, se le va a complicar. En cambio, si se aprovecha y dice, bueno, ese cuadrado va a ser x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Eso le va a traer mejores beneficios y más simplicidad. Entonces, cuando yo necesite encontrar el primer término, por ejemplo la parcial de S con respecto de x1, lo hago y digo la parcial de S con respecto de x1 sería ¿cuánto? A ver, ayúdeme usted. El 2 tiene que bajar. x2 menos x1, ¿cierto o no? Pero ahora derivo lo de adentro. La derivada parcial con respecto a x1, la de x2 es 0, porque es la parcial. Mientras que la parcial de x1 sería negativo, por lo tanto es menos 1. Y en el otro me va a quedar más 0, ¿cierto o no? Pero no derivé bien aquí. La parcial de esta, ¿cómo me quería? 2S. Ese fue error mío. Sería 2S por la parcial de S con respecto de x1. Porque sería la derivada de él, ¿cierto? Que es 2S. Y luego me quedaría la parcial de S con respecto de x1. Por lo tanto, si yo despejo de aquí, me va a quedar... Primero voy a cancelar estos 2's. Porque tengo un 2 en un lado izquierdo y un 2 en el lado derecho. ¿Cierto o no? Entonces me va a quedar que la parcial de S con respecto a x1 va a ser igual a menos x2 menos x1, pero dividido dentro de S. ¿Cierto?
Y esa va a ser una de las que vamos a ir a sustituir allá arriba. ¿En dónde? Pues aquí donde está el cuadrito celeste. Bien, el problema yo lo voy a dejar acá porque se vuelve muy extenso, pero no es difícil. Hay que seguir derivando, así como le enseñé ya la primera parte, usted va a tratar de terminar la segunda parte. ¿Estamos? Si tiene problema, me avisa. Ahí prácticamente ya tiene todo, porque usted va a tener acá la sustitución de eso, ya le va a quedar todo en términos de lo que usted necesita, porque ya conoce este otro, averigua ahorita este otro, ya conoce el de acá y así se va yendo hasta tener toda la suma. ¿Ok? Si tiene alguna pregunta, hágala por favor. Ahora me interesa más mostrarle esto en GeoGebra, porque GeoGebra tiene muchas aplicaciones que usted puede utilizar en cómo se llama, y tener una mejor idea del problema. Entonces, para eso nos vamos a ir a GeoGebra. No sé si tiene que preguntar algo aquí antes de que cambie de... ¿No? Ok, vámonos entonces a GeoGebra. Y solo voy a quitar esto, que no sé para qué me va a servir, pero ahí está. Esas tres primeras que están ahí no le pone atención, sino que nos vamos directo y vamos a definir cabalmente un deslizador, al cual le vamos a poner de nombre, para que se vea bonito, dt. Y le vamos a poner que es igual a 0. Puede empezar donde usted quiera, no es problema. Está bien como un número. Estoy acá, t igual a 0, número. Pero está bien así. Y le vamos a dar el rango, sí le vamos a poner que es 0, porque si necesitamos que nos detecte él quién es el más grande, perdón, el más pequeño, o dónde comienza. Y aquí le vamos a poner 2 veces pi. Ahí está el 2pi también. Y el incremento le vamos a pedir que vaya de 1 en 1, o 0.5. Bueno, vamos a ponerle ahorita, tal vez lo tenga que cambiar, pero pongámosle por el momento, digamos, ¿cómo se llama? Entre 0 y 6 aproximadamente, pongámosle 0.2. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que al moverlo vamos a ir cambiando los valores de t. ¿Ok? Ahora, el movimiento 1 nosotros lo tenemos como una ecuación, que era x elevado al cuadrado. Siempre verifique por favor, x al cuadrado dividido dentro de 16. ¿Estamos? X cuadrado dentro de 16 más y elevado al cuadrado, pero dividido dentro de ¿cuánto era? Dentro de 4. Y eso debe ser igual a 1. Esa fue la primera elipse. Ahí se mira muy pequeña, porque yo tenía una escala muy grande para ¿cómo se llama? Para lo que yo le estaba enseñando a mis alumnos también. Pero ahí básicamente tenemos la elipse que nosotros ya habíamos hecho. Ahí más o menos está la figura. ¿Alguna pregunta ahí? Y ahora vamos a meter la ecuación 2.
¿Y cuál era la ecuación 2? Era x cuadrado partido 4 más y al cuadrado dividido dentro de 9. Y eso también era igual a 1. Vamos a ponerles colores diferentes para que se mire bonito. Digamos, la primera la vamos a poner con color tal vez rojo. El rojo es bastante llamativo. Y a la otra la vamos a poner con color verde. El color es lo de menos, pero sí es mejor si las separamos para que se mire todo mucho mejor. Ahí están las dos. Ahora, ¿cómo vamos a llevar el rollo ese de que se están moviendo? Se recuerda que comenzamos que, por ejemplo, el punto de partida de del primer movimiento, tendría que ser entre paréntesis y la fórmula, si no mal recuerdo, era 4 coseno de t. Entonces escribimos 4, buscamos las funciones, buscamos coseno y ahora ya le metemos con tranquilidad la t porque ya la tenemos asignada. Y luego la y. Para el primer movimiento era 2 veces el seno de t. Entonces metemos el 2, nos vamos a funciones, buscamos el seno y en la variable ponemos la t y le damos enter. Vea el punto que puso la máquina aquí como el punto B. Aquí a mano derecha la tengo. ¿Lo ve? Ok. Ese es el punto inicial de la elipse horizontal. Y el punto inicial de la elipse vertical, ¿cuál sería? Bueno, debiera de ser paréntesis y escribimos sus ecuaciones. Una era 2 por el seno de 2t, 2 en funciones, buscamos el seno, y aquí pues escribimos 2t. Vamos a poner 2 por t porque no vaya a ser que nos haga algún cuestionamiento ella. Eso sería la x, y la y era ¿cuánto? Era 3. Multiplicado por el coseno, también de 2 veces t, de 2 por t. Ya lo hizo. Vea que el punto inicial lo puso aquí arriba, que es en el C. Entonces tenemos el B y el C, son los dos puntos iniciales. Pero nosotros necesitamos dibujar un segmento que vaya de B a C o de C a B, es lo mismo. Y ese es el que nos daría la distancia. Entonces aquí hay una forma muy sencilla. Nos vamos aquí a segmento y le señalamos los dos puntos, el B y el C. ¿Está bien ese color negro o prefiere otro color? Ese segmento la máquina le puso el nombre de G. ¿Y cuánto mide? 5. Y eso está bien, porque aquí hay 4 unidades y aquí hay 3. No, perdón, aquí hay 4. Sí, aquí hay 3. Es 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado es 9, 16 más 9 es 25, la raíz cuadrada es 5. ¿Estamos? Pero lo que vamos a hacer ahora es ir viendo cómo, pero tiene que poner atención en la pantalla. Si quiere termina de hacer lo que está haciendo y cuando esté lista me avisa, porque ahorita lo que voy a hacer es que lo va a correr automáticamente. Es decir, bueno, como ya tengo aquí mi deslizador, entonces voy a ir cambiando T. Oh, ahí tenemos un error nosotros o ella. Porque según ella, vea que, ¿cómo se llama? Que no está como nosotros dijimos que iban a moverse. ¿Lo está observando, sí o no? ¿Qué observan? Uno va hacia el lado contrario, o sea que posiblemente nosotros tengamos un error. Debiéramos de volver a revisar ahí porque probablemente tengamos un error.
Pero como va a tener todo el tiempo del mundo, usted lo puede hacer ya en su casa tranquilo. Pero no quiere parar. Ahí está. Porque aparentemente dice que va en este sentido. Pero realmente lo debiéramos de revisar. Pero se los voy a dejar para que ustedes descubran qué fue lo que pasó. Tienen toda la información matemática, o sea, la formación ya la tienen. Lo único que hay que hacer es sentarse y observar qué exactamente pasó. Es probable que sea un error de GeoGebra, porque él, aunque no debiera de equivocarse GeoGebra, porque este punto B sí se debiera ir, o sea, vamos a ver, el C es el que me preocupa un poco. ¿Por qué? Porque el C debiera de irse moviendo. Vamos a hacerlo casi cero. Ahí está bien, ahí empiezan los dos igual que nosotros, pero después de T, C parece ser. Entonces lo que tal vez tenemos malo es cuando yo puse T igual a pi medios. Miremos dónde es posible que pi medios, según a nosotros, creo que a nosotros nos quedó acá. Volvamos a evaluar para pi medios aquí. En el C. Es cuando el seno de 2 veces pi medios sería los 12 seno de pi, pero el seno de pi, ahí estuvo el error. Seno de pi es 0. Y yo puse otra cosa, ¿cierto? No. Y a mí no que era fácil encontrar el error. Ahorita lo vamos a ir a corregir porque no se puede equivocar GeoGebra. Ahorita lo vamos a corregir. Oye, pero déme chance que primero lo voy a pasar a... Entonces el compromiso de ustedes es terminar esto y encontrar una expresión, porque no va a ser que eso venga en un examen, y si no han practicado lo mismo, ¿no? Entonces ahorita lo que voy a hacer es solo voy a poner la cuestión y voy a ir a cambiar mi figura porque lo tengo malo, ¿no? Pero fue cuando evaluamos, teníamos que haberlo hecho así más despacio, pero yo estoy corriendo, le voy a ser honesto. Entonces vamos a insertar una imagen. ¿Qué es esta? Revisemos aquí. Ahora sí lo voy a escribir porque yo me equivoqué, ¿no? El punto 2 es que estaría mal. En cuanto a, o sea, para t igual a pi medios está malo. Es el que voy a ir a borrar para empezar. ¿Están de acuerdo ustedes? O sea, ¿lo están ubicando ustedes también? Ok, borrémoslo entonces. Entonces, para t igual a pi medios, lo debiera haber hecho aquí, digamos, t igual a pi medios, como la x era igual a ¿qué? 2 seno de 2t. Entonces, x va a ser igual a 2 por el seno de 2 veces pi medios. Ahí se cancelarían los medios. Todo eso lo hicimos bien mentalmente, pero donde yo me equivoqué fue que aquí me queda el seno de pi. Pero el seno de pi es 0. Por lo tanto, la x vale 0. Y la y era igual a ¿cuánto la y? 3 coseno de 2t. Tres veces por el coseno de 2 por pi medios. Pero aquí se cancelan los 12, ¿cierto? Entonces nos queda que la y valdría 3 por el coseno de pi, pero el coseno de pi sí es menos 1. Por lo tanto, la y es igual a menos 3. Pues con esos dos valores del punto 0, menos 3, yo no lo escribí, sino lo hice mentalmente. Ese fue un error. Entonces tenemos para x igual a 0 y y es igual a menos 3. Estaría acá, pero seguimos con el problema que no sabemos por dónde agarró. Qué bueno, porque eso nos da más idea. ¿Ok?
Entonces, como no está contundente esto, vamos, primero lo que voy a hacer es que lo voy a sacar. Fíjense todo lo que estoy haciendo solo para obtener por dónde agarré el objeto, pero analíticamente no nos afecta en nada, porque analíticamente ella va a encontrar la derivada directo, pero sí nos va a, ¿cómo se dice? Pero sí es bueno que coincidamos con la situación que planteamos hace un ratito. O sea, nos tiene que quedar igual que como lo hizo GeoGebra. Entonces, para eso necesitaríamos hacer un t igual a pi cuartos. Porque estamos ahorita en la eventualidad, no sé si ya se fijaron por qué es que todavía no puedo concluir por dónde agarra. Porque para el punto que obtuvimos, que fue en este caso 0 menos 3, estoy aquí abajo. Pero para llegar abajo pude haber agarrado por acá, como también pude haber agarrado por ese otro lado. Entonces, por eso necesitamos poner un ángulo más pequeño, pi medios. Creo que pi cuartos sería muy bueno. De todas maneras, yo me voy a adelantar a quitar las flechas, porque estas flechas van a estar equivocadas. El para T sí estaba bien. El analítico. Se los debiera dejar de tarea, pero no, lo voy a hacer yo. Para T igual a pi cuartos. Lo que pasa es que el tiempo ahorita es oro. Para T igual a pi cuartos, tendríamos que la X sería 2 veces el seno de 2 veces pi cuartos. Por lo tanto, nos quedaría el seno de pi medio, ¿cierto o no? Pero ayúdenme, porque ustedes a veces no me echan pala. Sí, yo estoy haciendo todo y a veces ni modo me puedo equivocar. ¿Cuánto le da eso? El seno de pi medio sería 1, por 2 sería 2. Y la Y sería igual a 3 coseno de 2 veces pi cuartos. Sería el coseno de pi medios, pero el coseno de pi medios es 0. Entonces el punto 2,0 es el que sigue. Es exactamente el que está acá. ¿Lo puede ver, sí o no? Solo necesito que me conteste. Este sería pi cuartos. Por lo tanto, la curva se agarró, como decía GeoGebra, para acá. Solo voy a terminar de borrar este. Y entonces ya le pongo así más bonita la cuestión. ¿Les quedó claro el problema? Pero vieron lo maravilloso de GeoGebra, porque GeoGebra nos dijo, no, aquí estás equivocado. El cuate este no agarra por este lado, no, agarra por el otro lado. Por eso yo les enseñé cuando vimos las ecuaciones paramétricas que era muy importante definir por qué lado agarran. ¿Estamos? De ahí todo lo analítico está bien y lo que les queda a ustedes de tarea también está bien para que practiquen. Tienen que terminar de encontrar las otras parciales y ya con eso sustituir todo y entonces le va a quedar una expresión. Bien, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque necesito dar otro tema. ¿Y cuál es ese otro tema que necesito dar? Continuemos entonces. Esto lo voy a encerrar ahí con como un cálculo extra, ¿no? Pero ahí está bien. Entonces continuemos con nuestro curso. No sé si quieren hacer alguna pregunta antes de que siga. Si quedó algo en el aire, quedó entendido. Y lo van a hacer, ¿va? Van a calcular la cuestión final, porque yo les digo, algo así pueden ir en el examen. ¿Cuál? Pero cuando ya le metió ¿cómo se llama?
El deslizador. Sí. Sale siempre del lado contrario. ¿A qué se refiere con lado contrario? En la gráfica que acaba de arreglar, se mueve hacia... Como lo habíamos puesto nosotros inicialmente. O sea, en contra de las agujas del reloj. No, eso está malo. Yo se lo puedo revisar, pero cuando termine la clase. O otro día que usted quiera llegar ahí a matemáticas. ¿Ok? Sí, porque solo así no perdería mucho tiempo. O sea, para mí sería pérdida de tiempo, porque no daría mi clase. Bien sea, y si no se las dejo a investigar, porque ya no me puedo atrasar. Sea W igual a una función de XY. Y F es diferenciable el incremento no le puso negativo, el T. Tiene que poner el incremento. Sí, 0. Sí, 0. Sí, pero no se lo puso negativo. Ok, ahí lo vamos a revisar si quiere cuando termine la clase. Y todos se pueden quedar, no hay problema. Lo que yo no quiero es meter tiempo ahorita para extenderme más en la clase. Mejor me extiendo con usted. Sí. X. Ahora es una función G. ¿De qué variables? De S y T. Y la Y también es una función en las mismas variables. Son tales que las derivadas parciales de primer orden solo sáqueme una duda, niña. ¿Y qué cree que esté malo? ¿Lo que hicimos nosotros o lo que hizo usted? Seguro que lo que hizo usted, porque ya se lo... Definitivamente que sí. Lo que pasa es que desde hoy cuando calculamos yo lo hice mentalmente. Entonces, no, desde hoy cuando calculamos el punto yo lo hice mentalmente, entonces ahí fue mi error. Yo normalmente pongo mis valores, siempre voy haciendo todo así por escrito porque ahí puede uno revisar, pero bueno, seguro que lo que usted hizo tiene algún errorcito que lo vamos a revisar hoy. Estas son las derivadas que él está hablando: la parcial de X con respecto a S, la parcial de X con respecto a T, la parcial de Y con respecto a S y la parcial de Y con respecto a T. Existen. Entonces, 2 puntos. La parcial de con respecto de S y la parcial siempre de W con respecto a T también existen. Y están dadas por 2 puntos. Vamos a subir un poco la pantallita esa. Y nos va a quedar que la parcial de W con respecto... Disculpe que diga W, pero me hace más fácil para mí. Entonces va a ser la parcial de W con respecto a X por dx en ds, pero en su derivada parcial. Más la parcial de W con respecto de Y por la parcial de Y con respecto de S. Eso sería la parcial de W con respecto de S. Y la parcial de W con respecto de T va a ser la parcial de W con respecto de T por la parcial de X con respecto de T, más
la parcial de W con respecto de T, no, perdón, de Y, por la parcial de Y con respecto de T. Ok. Como título podemos escribir derivación o diferenciación parcial implícita. Si nosotros tuviéramos una función f mayúscula, ponga mucha atención por la letra, si f en las variables x y fuera igual a 0, y y fuera una f minúscula, ojo, la f mayúscula dice que depende de las variables x y y, pero la y depende de x también. ¿Estamos? Eso es lo que dice como rótulo. Si asumimos un w igual a f de x y, esto sería prácticamente f de x, y como lleva el f de x, f de x. Tiene que tener mucho cuidado con las f's, ya que hay una mayúscula y una minúscula, ¿no? Entonces, el diferencial de w va a ser igual a la parcial con respecto de x de f mayúscula por su diferencial más la parcial con respecto de y él también multiplicado por su diferencial de y. A este le podemos llamar perfectamente la ecuación 1, porque probablemente la vamos a necesitar. Entonces, la derivada de w con respecto de x, ¿cuánto valdría? Pues no debe ser muy difícil, porque la derivada de w era f de x y. De la derivada de f de x con respecto de x, nos vamos aquí. Si yo derivo, ¿cuánto me va a quedar en el lado derecho? 0. Por lo tanto, la derivada de w con respecto de x va a ser igual a 0. Y si la ecuación 1 la dividimos dentro del diferencial de x, por lo tanto tendríamos que el diferencial de w dividido dentro de dx va a ser igual a f de x, sea la parcial con respecto de x, por el diferencial de x, pero dividido dentro de dx, más la parcial con respecto de y multiplicado por dy, pero eso dividido dentro de dx. Ahí dividimos todo dentro de dx. Pero el primero ya sabemos que es 0. Lo escribimos aquí arriba. Por lo tanto nos va a quedar todo con negro. 0 es igual a f de x más f de y por la derivada de y con respecto de x. Si restamos f de x, nos queda que menos f de x es igual a f de y por la derivada de y con respecto de x. Podemos dividir ahora entre f de y nos va a quedar que menos f de x sobre f de y va a ser igual a la derivada de y con respecto de x. Por lo tanto, podemos concluir que la derivada de y con respecto de x es igual a menos la parcial con respecto de x dividido entre la parcial con respecto de y. Nosotros los ingenieros tendemos a ver las ecuaciones
siempre quién depende de quién. Entonces, en este caso lo que estoy tratando de decir es que la derivada de y con respecto de x depende tanto de la parcial de x como de la parcial de y. O sea, para calcularlo necesito todo el lado derecho. Y para eso vamos a poner un ejemplo. A eso le vamos a poner ecuación número 2, porque ahorita la voy a necesitar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces pongamos un ejemplo. El ejemplo puede decir lo siguiente: f de xy, vea que puse en la letra mayúscula, es igual a y a la cuarta menos 4y al cuadrado más 5y menos x a la 6 más 2x al cubo menos 6. Y eso, todo eso es igual a 0. Aquí lo que nos interesa la igualdad básicamente es el lado derecho. Esto es lo que nos interesa. Por un lado. Pero nos piden hallar la derivada de y con respecto de x bajo esa función. Entonces aplicamos en este caso, vamos a tratar de aplicar la ecuación número 2. Necesitamos primero la parcial con respecto de x de f. Entonces miramos aquí adentro, lo que está aquí con amarillo sería con respecto de x, este vale 0, este vale 0, me quedaría, este también vale 0, menos 6x a la 5, el otro me quedaría más 6x cuadrado. Eso sería f de x. Pero también necesito la parcial de f, pero con respecto de y. Comenzaríamos con 4y cubo, menos 4 por 2 es 8y, más 5, y todo lo demás se hace 0, porque todo depende de la x. Entonces, para dar nuestra respuesta, la derivada de y con respecto de x va a ser igual al negativo del cociente de ambas. En la parte de arriba vamos a escribir f de x, por lo tanto me va a quedar menos 6x quinta más 6x cuadrado, y abajo vamos a escribir f de y, que sería 4y cubo menos 8y más 5. Si usted quiere lo puede simplificar, si usted quiere, pero para mí con eso es suficiente. Aquí terminamos este tema, que es el 13.5. Con eso se vuelve a organizar todo lo que teníamos.